Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Estamos en una serie muy particular, para mí es muy especial esta serie. Pertenezco, es una palabra hermosa, es una palabra profunda, y hoy nos toca tocar el lado de pertenencia, ¿no? Y estuvimos estudiando un poquitito durante este día para desarrollar la charla de esta noche, y queremos acentuar algo que se ha estado enseñando durante estas 3 semanas, que una definición importante sobre pertenencia es propiedad. O sea que es algo que le pertenece a alguien. Y esto es muy importante como iglesia y como hijos de Dios, entender a quién le pertenezco, ¿no? Entonces, acá en mis notas, una de las cositas que escribí fue ¿quién soy en Dios? O sea, la pertenencia a veces es difícil de entenderla si no sé cuál es mi identidad. Y a veces construimos nuestra identidad en base a opiniones, en base a lo que dicen otras personas, a veces hasta nuestros seres queridos, nuestra familia, que está bien que a veces de chiquito te ponen un apodo o te dicen este va a ser futbolista, este va a ser doctor, este va a ser bombero, y empiezan a construir ideas de una identidad en nosotros, y también eso genera una influencia muy fuerte en nuestra pertenencia. Es importante esto, pero como hijos de Dios, lo más importante y lo que más tenemos que declarar y también necesitamos abrazar es la palabra de Dios, es quiénes somos en Dios. Y hay un versículo que me gusta mucho en Efesios 1, voy a leer la versión NTV, en Efesios 1, el versículo 7 y 8 del capítulo 1, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y esto es tremendo porque lo que está diciendo es que la idea de la redención viene de la plaza del mercado del antiguo griego, y dice que hay una palabrita que se llama exagorazo, y esta palabrita significa comprar en el mercado. Es una persona que era comprada y que nunca más regresaba a ser esclava. Esto es tremendo porque Jesús nos compró con precio de sangre para que nunca más volvamos a ser esclavos al pecado. Entonces yo le pertenezco a Dios. Él me compró. Así que decirle a la persona que está a tu lado: no estoy de venta. No estoy de venta. Eso es importantísimo. No estoy de venta. No estoy de venta. No estás de venta. Le pertenezco a Dios. Cuando construyo mi identidad en quién soy en Dios, en la palabra de Dios, entonces comienzo a vivir de una manera diferente. Mis relaciones funcionan diferente. La manera en cómo interactúo en la iglesia con los otros hermanos es diferente, porque no estoy construyendo mi personalidad, mi identidad en base a opiniones de otros, sino en base a la palabra de Dios. Y si puedo añadir algo, creo que tiene mucho que ver con la persona, o sea, tu estado mental hasta cierto punto, lo que tú crees acerca de ti mismo, ¿no? Lo que es la pertenencia, y si es una persona saludable, si eres saludable en tus pensamientos, en tus emociones, es más fácil sentir que perteneces en cualquier ambiente, en cualquier situación, ¿no? Exacto. Y ese es el otro lado. Uno es la identidad, y después cuando hablamos de pertenencia es también en el aspecto de en los lugares a donde yo puedo estar como persona involucrado. ¿Pertenezco a ese lugar o no pertenezco? Y hay dos, en el lado práctico, hay dos lados de la pertenencia. Uno es que yo puedo pertenecer a un lugar en base a títulos y funciones.
por ejemplo, el ser futbolista, pertenezco a X club, ¿no? Entonces, eso me da pertenencia, ¿no? Me da una camiseta. El otro lado de la pertenencia es qué es lo que yo estoy haciendo para sentirme parte del club. No, tengo una camiseta que me dice que yo pertenezco a este club, pero a veces hay tantos jugadores en un club que a veces puedo sentirme no parte del club, aunque la camiseta dice que pertenezco al club. Hay una función muy importante que me toca a mí en esta dinámica de pertenecer. En la iglesia, por ejemplo, me congrego, soy miembro de la iglesia en Aliento. Ese es un lado de la pertenencia, pero el otro lado de la pertenencia es qué yo estoy haciendo como persona para involucrarme y interactuar con otros para poder desarrollar lo que es el espíritu de pertenencia. Entonces son dos lados muy importantes. Uno, lo que me dan en los títulos, un apellido, pertenezco a la familia tal, pero otra cosa es cómo interactúo yo para jugar con esta en función con mis papás, con mis hermanos, con mis familiares. La pertenencia tiene dos lados. Entonces creo que quedó claro. Entonces la teoría la podemos leer, la podemos hablar, la podemos memorizar, pero después en la práctica tenemos muchos desafíos. A veces nos cuesta desarrollar esto del pertenecer en un lugar, a veces en la misma familia no nos entendemos y nos cuesta el aspecto de la pertenencia, a pesar que el apellido dice que yo pertenezco a X familia. Entonces, hay una pregunta acá que a ver si la podemos contestar y la podemos desarrollar juntos. ¿Las inseguridades pueden afectar nuestro estado de pertenencia? Voy a contestar esa pregunta y la verdad que sí. De hecho, en mi propia experiencia, yo tuve que enfrentar inseguridades. Pues cuando nosotros decidimos, cuando el Señor nos llamó a Aliento, fue algo que para mí fue bien difícil. Yo le creía al Señor que Él nos había traído a este lugar, Él nos ha plantado aquí, pero ya estando aquí, esas inseguridades empezaron a manifestar en mí, y yo ya había pasado por eso, ya fue un camino que yo ya había caminado y era algo que no quería seguir. Y puedo comentar, simplemente me identifico, obviamente porque estaba contigo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el pastor Carlos, acabamos de escuchar el inglés masticado y de cierta manera yo siento que muchos de ustedes van a escuchar el español masticado en este momento, pero sí, me identifico porque mis inseguridades acerca del idioma, por ejemplo. Sí, para mí fue el idioma, aunque crecí en una casa hablando español, yo después dejé hablar español y hablé puro inglés, entonces fue una inseguridad muy grande en mí, no solo esa parte del español, pero también fue el bajo autoestima, que fue algo que batallé mucho con eso cuando era una joven. Entonces, quería leer en Gálatas 5:1 una escritura que tengo, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces sentí como que el enemigo estaba tratando de usar eso en contra de mí. Sí. Él ya sabía que esa era una debilidad en mí. Entonces yo tuve que tener esa decisión en mi mente. No, yo ya sé para dónde voy con esto. Yo tuve que decidir en mi mente. Si yo le estoy creyendo al Señor que esta es mi casa, que Él nos trajo aquí, entonces yo no puedo tener esa mentalidad. Dijiste una palabra clave, perdón, decidir. Tuviste que tomar una decisión.
Y eso es tan importante porque el enemigo siempre va a tratar de utilizar las áreas débiles de nosotros para creer en desconectarnos de la verdad. Sí, y tomaste una decisión, ¿no? Creerle a Dios. Ese es el camino que Él toma para desviarnos de nuestro propósito, de nuestro llamado, nuestras debilidades. O sea, en mi mente me acuerdo también, pues David, tú no debes predicar, por ejemplo, porque no dominas el español. Entonces, ¿cómo es que vas a predicar? La gente te van a juzgar, la gente... entonces, eso es algo que el enemigo quiere usar y muchas veces pensé, esto no es para mí, ¿verdad? O sea, Sí, ajá. Al principio los dos luchábamos con diferentes cosas y yo le decía a mi esposo, es que no siento que yo le decía a él, para ti parece que es más fácil porque eres parte de la alabanza, vas a conocer a los que están ahí, pero yo me aislaba, era lo que pasaba. Y eso es lo que hace el enemigo. Él nos quiere aislar, nos quiere separar. Sí. Nadie te quiere, nadie te ama. Y sí, eso es lo que pasa. Te separa del grupo y luego estás ahí solo y no tienes defensa, no tienes personas que te van a apoyar, ¿no? Y es un peligro muy fuerte aislarte y decir, pues yo no pertenezco a este grupo, etcétera, y voy a ir a, no sé, a pelear a solas. Y es tremendo peligro. El trabajo astuto en la mente, ¿no?, de querer aceptar mentiras cuando estamos en la luz y Dios es la verdad. Y Dios nunca te va a decir algo en mentiras. Dios nunca va a poner pensamientos en tu mente que son mentiras. O sea, Dios nunca se contradice. Dios es luz, Dios es verdad. Entonces, cada vez que en nuestra mente entran pensamientos de yo no puedo, a mí nadie me quiere, yo no sirvo para esto, la pregunta es, ¿Dios está sembrando esos pensamientos en nuestra mente? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Obviamente que no. Entonces, ¿por qué le damos lugar a que se siembren esos pensamientos en nuestra mente? Es perder el tiempo. Sí. Y lo único que quiere hacer es distraernos. Así que qué bueno, la palabra otra vez clave que usó en Carmen es decisión. Tenemos que decidir creer en la palabra de Dios, que es la verdad, y no en nuestras emociones, que a veces no son las correctas. La palabra de Dios nos armoniza, la palabra de Dios nos conecta siempre con la verdad y nos ayuda a ver las cosas como son en Dios y no como son en una situación temporal. Puede ser que a veces me trabo un poco. Yo con el inglés y con acento argentino y que esto que el otro, a veces siento que... No, lo hablas perfectamente perfecto. Perfecto, no. Entonces el enemigo quiere usar esas cosas para debilitarte y desenfocarte. Por ejemplo, si Dios te pone en una situación donde tienes que compartir tu fe con alguien en inglés, el enemigo va a decir, no, cállate, por favor, vas a arruinar la vida de esa persona con tu inglés. Me pasó una vez que tenía que predicarle a alguien en 1 a 1, una persona sumamente atea y quería como que desafiar mi fe americana, una persona americana, y yo le estaba predicando, pero no me sé ni un solo versículo en inglés de memoria. Entonces estaba tratando de traducir los versículos en inglés y estaba peor que el chavo. La idea es esa, le decía, pero lo bueno que no sé si fue a golpes o por la fe o con la Biblia Thompson que le di por la cabeza, pero más o menos agarró la idea la persona esta. Todos hemos luchado con inseguridades, con la inferioridad. Cuando yo era chiquito, soy el más blanquito de mi familia, blanquito en el sentido que era rubio, un poco colorado. Mi papá con el pelo castaño, mi mamá, mi hermana también, y todos me decían que era el hijo del lechero. Y los famosos chistes, ¿no? Que sos el hijo del lechero, no serás adoptado, que esto, que el otro. Nací en Paraguay, me crié en Argentina, me eduqué en México, vivo acá. Entonces la cuestión de la identidad y a dónde pertenezco andaba para cualquier lado, ¿no? Era una cosa de loco, pero
esas situaciones te quieren desviar y desvirtuar la verdad que Jesús nos compró con precio de sangre y no estamos de venta. No estoy de venta, ¿no? Eso es importante. Carmen, solo para aclarar, porque creo que debemos aclarar, no es el ambiente, a veces el ambiente está bien, pero es algo en el interior de la persona. O sea, por ejemplo, en Aliento el ambiente es un ambiente muy saludable, las personas son personas que aprecian a la gente. De hecho, cuando llegamos, una de las cosas que notamos es que era una atmósfera muy amigable, muchas personas saludándolo, ¿no? Sí. Ese fue el ambiente. Entonces, no tiene que ver a veces con el ambiente. El ambiente puede ser un ambiente agradable, más sin embargo, sientes que no perteneces. Y quiero hablar un poquito acerca de eso. Porque hay ambientes donde es agradable y saludable y debemos sentir cierta pertenencia, pero también hay ambientes donde no es tan agradable. ¿Ustedes creen que todavía podemos o debemos sentir una medida de pertenencia aun cuando el ambiente no es tan agradable? Es todo un desafío. La influencia de los ambientes es tremenda, tanto personas, pero también como lugares, música, en redes sociales, todo eso influye el ambiente. Y creo que es bueno que hables un poquitito de eso porque Sí. depende mucho de la salud de la persona, ¿no? Sí, bueno, Carmen, tú estabas compartiendo una historia. Sí, yo les compartí a ellos que cuando yo trabajaba en un trabajo y las amistades que tienen ese trabajo no eran personas que eran creyentes, pero aún yo no me apartaba de hacer amistad con ellos, con estas personas, porque al final del día todos tenemos las mismas necesidades, todos pasamos por las mismas luchas. Entonces, cuando estás en el trabajo y están platicando, se comparten situaciones, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, y esa es una buena oportunidad de ser la luz en la oscuridad. Sí, claro. Esas son personas que, sí, gracias a Dios que mis amigas del trabajo pudieron ver eso en mí, de abrirse conmigo, y es un buen tiempo de orar por ellas. Sí. Y no tiene que ser una oración larga, algo para que ellas puedan tener paz, para que su fe pueda ser aumentada. Sí. Lo que estás diciendo es que tenemos el poder en Cristo de afectar como personas el ambiente en un lugar que en ese momento no es un ambiente sano. O sea, tenemos la capacidad Sí. en Cristo Jesús de ir a un lugar donde actualmente no es sano lo que está pasando ahí, pero tenemos la capacidad de afectar y cambiar el estado de la conversación, el estado hasta anímico de la persona. Podemos afectar lo que está pasando ahí. Eso es tremendo, ¿no? Sí, de hecho, tenía un compañero que sí también era creyente, y él siempre ponía una estación cristiana, y todos trabajaban en un taller y era costurera, y todos oíamos predicaciones en las mañanas porque el jefe del taller, él siempre ponía predicaciones, y era algo que, aunque no todos éramos creyentes, es algo que la gente respeta eso en ti. Aunque ellos no son creyentes, hay algo que ellos ven en ti y te pueden respetar. Respetan la fe que tú tienes. Y aún tú puedes hacer esa persona que planta esa semilla en esa persona. Sí, y me acuerdo que decías que algunos de las compañeras decían, pues vamos a ir a salir a echarnos unos tacos de ojo.
Aunque tú no participabas en No, eso, no. porque tú solo tienes ojos. Y me imagino que aparte de otras cosas, no era tan agradable, pero me encanta lo que dice Efesios 5, el versículo 5, acerca de esto. Dice Efesios 5:5, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y esto es importante. En el versículo 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Y creo que es importante porque no dice apártate de los que tratan de justificar estos pecados. Más adelante explica más, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Y esto es clave en el versículo 7, no participen en las cosas que hace esta gente. Y una vez más no dice apártate de esta gente. ¿Me explico? Dice en el versículo 8, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz, y tú hablaste, Carmen, de la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, otro clave aquí, vivan como gente de luz o como hijos de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Entonces, Pablo, ahora, podemos verlo de esta manera también. Puede ser que aún en la iglesia hay ambientes que no son tan agradables. Y yo puedo hablar un poquito de eso porque cuando llegamos a Dallas en el 95, mi familia llegamos a Dallas, aunque yo nací aquí, me crearon aquí, pero bueno, es para otro tiempo, porque it's another time. El testimonio lo contamos después. Sí. Pueden comprar el libro y no hay un libro. Pero bueno, regresamos a Dallas. Entonces yo me junté con algunos amigos, pero eran de la iglesia. Y me acuerdo que la primera vez que me presentaron alcohol y yo tenía, no sé, 12 años, me dijeron, David, ¿sabes lo que es esto? Y dije, sí. ¿Qué es? Es cerveza. Y me dijeron, bueno, ¿quieres probarlo? Y dije, no, es muy malo. O sea, es lo que yo pensaba. Entonces me dijeron, no, ¿por qué crees que es malo? No, porque a Dios no le gusta la borrachera. Y me dijo, no, David. Y me dijeron, David, no te preocupes. Si tomas y te emborrachas esta noche, el domingo te acercas, cuando hacen el llamado, te acercas al altar y pides perdón a Dios y quedas súper bien. Está buenísimo, ¿eh? O sea que no eran una buena influencia. Eran personas que no pero dentro sumaban. de la iglesia. Entonces, ahora quiero hablar de esto porque creo que hay ambientes que no, por ejemplo, ese ambiente de tus compañeras del trabajo no es tan agradable, pero tú puedes ser la luz y gracias a Dios pudiste compartir tu fe, ¿verdad? Pero luego hay ambientes que son tóxicos y creo que debemos discernir la diferencia, porque sí creo que hay ambientes que no nos convienen, que lamentablemente nos llevan al camino de la perdición. No sé si... Tenemos que ser sabios con quién interactuamos, con quién nos relacionamos, en dónde pertenecemos. Y a veces, especialmente los jóvenes, porque quieren quedar bien con los amigos, hacen como si ya nosotros somos jóvenes nosotros, hacemos algo por pertenecer a algún grupo, pero que no suma, que no contribuye en nuestra formación, en nuestro crecimiento de una manera sana. Entonces, el pertenecer es tan importante como en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. Y qué bueno que tomaste la decisión después de
no continuar con ese tipo de influencia, ¿no? Bueno, continué con ellos un poquito y luego hice la decisión, porque es la verdad, porque voy a mentir, pero sí, pero sí, y lo que pasó, y creo que en algún tiempo, yo sé que es un poco diferente mi situación que la situación que tú sentías, pero sí tuve que tomar la decisión y creo que es válido a veces tomar la decisión de apartarte cuando sientes que eres muy débil y ya estás caminando hacia otro rumbo que es hacia el camino de la perdición. Y obviamente eso te va a llevar a cosas malas. Cuando antes de venir a vivir a Dallas, una de mis oraciones fuertes en mi corazón, yo le decía, Señor, yo quiero estar en una iglesia que sea sana. Y sana no lo interpreten por perfecta. No van a encontrar la iglesia perfecta. Ya han escuchado varias veces el chiste que si la encuentran perfecta, no vayan porque ya no va a ser perfecta. Entonces, no hay iglesia perfecta porque no hay personas perfectas, pero podemos estar en un lugar donde hay el espíritu es un espíritu sano, donde estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo, donde deseamos que Él continúe su obra trabajando en nosotros, caminar de gloria en gloria. Y Dios me dio la bendición de poder estar acá. Y estoy aprendiendo a vender las cosas que son buenas. Antes, no, ¿cómo voy a promover el disco? Me daba vergüenza en promover ciertas cosas cuando son buenas, son elementos, recursos que Dios pone en tus manos para bendecir tu vida y bendecir a otros. Y uso el ejemplo del disco porque tenemos música que es muy buena y hay música que es muy mala, influye en una manera tan fuerte en nuestro interior. Entonces, sí, el disco, por ejemplo, Le Encuentro, sí, ha sido un disco de mucha hecho, bendición. De hecho, está en la librería y después de la reunión pueden ir a bueno, el de David Reyes también, ¿no? No, el del pastor Israel Chaparro. También el del pastor Israel. Tiene mi disco allá también, pero sí, Carmen, quería regresar a lo que tú estabas diciendo, porque creo que necesitamos escuchar cómo es que hiciste la decisión de yo pertenezco aquí. O sea, cómo llegaste a esa... Porque, sí, y lo voy a conectar con lo de la iglesia del por qué vender. Lo de la iglesia porque ahora que le damos el lugar a Carmen, yo promuevo la iglesia donde me congrego. Yo no es que ando buscando gente de otras iglesias que se vengan acá, pero sino lo que yo promuevo es mi iglesia es una iglesia sana, mi iglesia es una iglesia de bendición, mi iglesia es una iglesia donde se promueve la salud familiar y es vender no como si es un producto, sino en sentido que hay tanto orgullo en el lugar donde pertenezco que me ha hecho bien a mí y te va a hacer bien a ti. Entonces el pertenecer es tan importante que lo promuevas, que las palabras que hay en nuestra boca sean palabras de bendición. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por nuestra iglesia? Promuevan esto, o sea, levantemos el nombre de Dios en alto y entendamos que no es decir mi iglesia es mejor que otras. No, yo no estoy hablando de ninguna iglesia, estoy hablando de la mía. Y la mía es un lugar sano donde me hace bien estar. Cada vez que me congrego, o sea, que tomo la decisión de congregarme, de abrazar la visión del lugar y pertenezco a ese lugar, me hace crecer a mí, me hace tomar fuerza en todos los sentidos. En el aspecto espiritual me voy desarrollando y por eso después puedo ser de influencia allá afuera y que no me debilite. O sea, puedo ir a lugares, ambientes donde no es lo mejor y yo ser de influencia para ser de bendición en ese lugar, pero necesito pertenecer en un lugar sano. Así que una vez más denle gracias a Dios por nuestra iglesia, ¿no? Gracias, Señor, por la iglesia que nos has dado. Y sí, perdón que te interrumpí, pero Carmen, contanos un poquitito. Para mí fue una decisión que yo tuve que tomar. Lo tengo que pensar, no. Si yo le estaba creyendo al Señor que nos trajo aquí, yo tenía que confiar en eso. Y de verdad es cuando le damos al Señor ese lugar de libertad en nuestro ser, en nuestro corazón, Él hace unas cosas maravillosas. La verdad que personalmente estoy tan agradecida con el Señor. A veces soñamos de cosas que el Señor puede hacer,
pero Él tiene unos planes que no nos imaginamos. Entonces, dándole ese lugar al Señor, creyendo en Él, en su palabra, en lo que Él nos está diciendo, y Él siendo tan fiel en todo lo que hace, Él está cumpliendo. No es, ya no hay lugar para duda, es lo que pasa, ya no hay lugar para duda. Awesome. Bueno, la verdad que el tiempo se va rápido, pero qué tremendo es poder tomar decisiones, qué importante es tomar decisiones sabias, ¿no? Decisiones que afecten positivamente nuestro presente para construir un sano futuro. Hay un versículo muy bueno que están en las notas que pudieses, no sé si puedes leer el Mateo 5, ¿no? Sí, que creo que es el concepto que queremos dejar y creo que es el concepto que nosotros estábamos desarrollando en la conversación. Es en Mateo 5, el versículo 13 al 16. Mateo 5, 13 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colonia que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y el concepto es, donde quiera que Dios te lleve, ahí es donde perteneces. Donde quiera que Dios te lleve. Puedes ser en un ambiente que dices, no es muy agradable, pero tienes que entender y hacer la decisión de que si Dios me trajo aquí, y si Dios me puso aquí, si Dios me dio este trabajo, si Dios me puso en esta escuela, si Dios nos mudó a esta ciudad, bueno, es porque yo pertenezco aquí. Y hacemos la decisión porque creemos que somos la sal de la tierra, y donde quiera que estemos podemos brillar esa luz, y si brillamos la luz no va a existir la oscuridad. Creo que ha quedado claro que tú y yo le pertenecemos a Dios, ¿sí o no? Tú y yo le pertenecemos a Dios. Entonces, mi trabajo, tu trabajo, nuestro trabajo es donde quiera que estemos, vivir. Y el ejemplo que ya han escuchado antes, prediquemos y si es necesario utilicemos palabras, pero justamente es vivir esta pertenencia que tenemos en Dios. Entonces podemos afectar los ambientes en los que estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, los diferentes ambientes, con la imagen de quienes somos en Cristo. Entonces, como yo me veo en Cristo, eso va a marcar la diferencia de cómo afecto en los lugares donde estoy. En tu propia casa, siempre en cada hogar hay un olor particular. Cada casa tiene como un olor particular. Que nuestras casas sean llenas de la fragancia del Espíritu Santo, que Cristo esté reinando en nuestras casas, ¿sí o no? Que cuando venga un vecino a tu casa, capaz que no entienda que lo que de tu religión, o si te congregas o no te congregas, de quién es Jesús, pero que ellas puedan oler que hay algo diferente en ese lugar. Y eso es tan importante porque habla de la identidad que tenemos en Cristo. Pertenecemos a un Dios de amor, pertenecemos a un Dios de paz, pertenecemos a un Dios de gozo. Que eso sea transmitido en tu casa. Y hay un versículo tremendo que lo quiero leer para ya ir cerrando y después vamos a orar. En el Salmo 100, en el versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios,
Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Y en esta noche queremos orar por ustedes y queremos pedirle al Señor que si ha habido duda, si ha habido algún tipo de incertidumbre, que podamos en este momento ser libres de todo pensamiento que no viene del Señor, porque somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre, le pertenecemos. Amén. Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento.